Leer para Crear, un programa que promueve la lectura y en el que buscamos construir contenido después de ella. ¿Te gustaría recorrer el mundo y diseñar el tuyo? Acompáñanos en este viaje. UR Radio, Diálogo en Sintonía. Hola, bienvenidos al primer episodio de Leer para Crear. Soy Fernanda Martínez y hoy estamos súper contentos porque tenemos nuevo spot para el programa, nuevas animaciones y también nos acompaña un increíble invitado. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Fernanda. Muy bien, muy contento de regresar a este programa donde compartimos lecturas, presentamos a algunos escritores, recomendamos libros. Ahora, como lo mencionas, estamos desde los estudios de Interfase TV, nuestros amigos. Estamos muy contentos de estar aquí con ellos y de tener de regreso a Checo Estrada, que nos va a platicar algunas cosas de sus dos libros. Ya lo tuvimos hace algunos años con nosotros, sí. Estamos muy contentos. Sí, ya hace unos años Checo nos acompañó aquí con nosotros y bueno, Checo Estrada es el autor de Tonali en el mundo del náhuatl y también en el de las guerras nahuales. ¿Cómo estás, Checo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Abraham. Pues muy bien, aquí muy contento con ustedes en esta nueva faceta que está muy padre, está todo muy cambiado, muy evolucionado. Y pues aquí a sus órdenes, a su disposición, ustedes dirán. Bueno, pues antes de empezar con la entrevista con Checo, me gustaría que compartiéramos las redes del programa porque ahorita nos va a platicar un poquito mejor Fernanda, pero vamos a tener algunas dinámicas y esperamos que participen para ganarse los libros de Checo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si ya pudimos compartir las redes sociales de Leer para Crear. Sí, nuestras redes sociales nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Leer para Crear, todo corrido. Y como comentaba Marcelo, vamos a estar subiendo dinámicas en donde vas a poder participar para ganarte un libro de Checo Estrada. Así que quédate al pendiente porque ahí vas a poder encontrar la dinámica. Muy bien. Pues bueno, yo quisiera empezar recordando un poquito algo de lo que viene en la segunda parte de tu primer libro, Checo. Hay varias referencias al temazcal. Hay varias veces que los personajes interactúan y sobre todo tienen charlas muy interesantes y profundas adentro del temazcal. Entonces platican ahí que conforme van metiendo pues, piedras al agua caliente para que salga el vapor, cada piedra les pide compartir alguna cosa o de ellos o de las personas que están con ellos ahí en el temazcal. Entonces empezamos así y platícanos con la primera piedra del temazcal, algo de ti, de dónde naciste, qué profesión ejerces, y en general las cosas que tú creas importantes que debe de conocer nuestra audiencia de ti. Ok, muy bien. Bueno, Sergio Estrada es mi nombre, soy arquitecto de profesión, escribo desde hace mucho tiempo, desde niño. Nací aquí en Monterrey, bueno, es en Guadalupe realmente, no en Monterrey, es capital, pero soy de aquí. Viví 8 o 9 años en Ciudad de México, acabo de regresar apenas en enero y pues me dedico a lo que estudié, la arquitectura, y en mis ratos libres pues me gusta mucho leer de todo, casi de todo tipo de temas, pero me he enfocado mucho en la cultura prehispánica. Me interesa mucho que la gente conozca sus raíces y estemos orgullosos de las mismas, porque tenemos mucha tela de donde cortar aquí en nuestro país. Muy bien. Sí, totalmente. La verdad es que es una de las cosas por las que me gusta mucho tu libro y Gracias. Lo recomiendo bastante porque podemos encontrar como esas raíces que nosotros tenemos. Y bueno, ahora que ya nos platicaste un poco sobre que estudiaste arquitectura y que esa es más como el área a la que ejerces, ¿cómo fue que te animaste o cuál fue la inquietud que te llevó a escribir un libro? Ok, bueno, mira, yo estudiando arquitectura ya leía mucho, pero fue dentro de la carrera que muchas veces tenía horas libres
o ratos libres en que me gustaba agarrar un libro y ponerme a leer. Siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción. Y cuando me empezó a interesar mucho este tema fue cuando leí Azteca de Gary Jennings, que fue el que me fue metiendo a este mundo, me interesó bastante. Y ya de ahí como que empecé a ser más específico con mis lecturas. Cuando me fui a vivir a Ciudad de México pues, fue en el 2012, también allá tenía mucho tiempo libre cuando no estaba trabajando porque, bueno, conocía mucha gente de la ciudad y pues trataba de no salir mucho también porque por la inseguridad. Entonces fue ahí cuando me decidí a escribir un libro. No sabía el tema, eso fue saliendo poco a poco. Hice muchos bocetos que los hice bolita y llené botes de basura de papelitos. Pero se fue dando, fui mezclando cosas y ahí fue donde empecé. Así empezó la aventura. ¿Recuerdas en tu infancia o en tu primera infancia o tu primer libro? ¿Cuál fue el primer libro así que leíste y te impactó y te acercó a la literatura? Fueron muchos, mira, cuando yo tenía 5 años tuve un accidente automovilístico. Estuve un tiempo en el hospital, fue una fractura de fémur, y la muchachita que me atropelló tenía 14 años, había agarrado el coche porque le habían presionado a los papás por haber agarrado el coche. Entonces, pues ella ni me vio y me atropelló cruzando la calle, y pues yo creo también por la culpa que ella sintió, pues me iba a visitar muy seguido. Y siempre me veía cuentos. Yo tenía 5 años y estaba a un día de entrar a la escuela primaria. Entonces, pues ni sabía leer, me los leía a mi mamá. Y pues en algún tiempo yo me quedaba solo ahí en la cama del hospital y agarraba los libros y pues me acordaba de lo que mi mamá me leía y como que empecé a entender las palabras y fue así como me enseñé a leer. Entonces leí un montón de libros en el hospital. Del que más me gustaba, me acuerdo que era Ali Baba y los 40 ladrones, pero todas las historias de niños, todas me las eché en el hospital. Tenía así un montoncitos de revistas y libros y fue así como empecé. Ya cuando entré a la primaria, pues ya sabía leer y escribir. Pues fue una gran ventaja. O sea, es que me acordé de una anécdota de un diseñador, Milton Glaser, que le preguntaban cómo pensaba él que se había convertido en un buen diseñador o qué fue de las cosas que facilitaban en él su creatividad y su buen desempeño como diseñador. Y platica algo más o menos parecido a lo que tú dices, que debido a una enfermedad estuvo postrado en el hospital y se volvió muy observador. Dice, la verdad es que no sé, pero creo que eso me ayudó mucho. Y ahora, a lo mejor con esta pandemia que estamos viviendo todos y que a lo mejor todo nos está empujando a que seamos más observadores, a que empleemos nuestro tiempo en cosas útiles, como te tocó ahí hacerlo. Sí, fíjate que hay una cita muy famosa de Albert Einstein, no recuerdo las palabras exactas, pero habla de que en el ser humano, la naturaleza del ser humano, en las peores circunstancias, es cuando saca sus mejores versiones. ¿Cómo diré? Capacidades, capacidades. Es cuando nos descubrimos, yo creo, porque estamos tan acostumbrados a tener una vida cotidiana, a hacer siempre las mismas cosas, a ver los mismos programas en televisión, películas, estar en el Facebook, Twitter, etc. Cuando nos quitan todo eso, es cuando nos ponemos a hacer cosas diferentes y es cuando creamos cosas que nosotros tenemos dentro, pero siempre estamos distraídos. La verdad es que el humano, su naturaleza también, somos muy cómodos y siempre estamos distraídos. Cuando realmente no tenemos nada que hacer, cuando nos enfocamos en una cosa que a nosotros nos gusta, es cuando salen las cosas, el arte que cada quien tiene dentro, ¿no? Es cuando explotamos a nosotros mismos. Sí, y de hecho, coincidencia o no, pero la verdad es que ahorita que comentabas que habías pasado por este accidente Sí. y que ese fue como tu primer encuentro con la lectura, yo he escuchado muchas historias parecidas, incluso me acordé mucho de Benito Taibo, que... Yo que pensaba que era único, chinga. No, pero sí no sé a qué se deba, pero sí he escuchado bastante que los primeros encuentros con la lectura ha sido en un hospital, o sea, cuando una persona pues tuvo a lo mejor un accidente o se enfermó, por ejemplo, con Benito Taibo, como les comentaba, él le sucedió, creo que él le había dado hepatitis o una enfermedad así grave, contagiosa, que tenía que estar aislado.
Ajá. Entonces la única manera de cómo pudo encontrar historias o platicar con alguien, no sé, fue a través de un libro. Entonces la Es verdad que es no que puedes sí. hacer nada, no Sí. puedes otra cosa. Ajá. Yo de niño me acuerdo que era súper inquieto, le di muchos dolores de cabeza a mi mamá y a Sí. todos. Sí, es bien Entonces, interesante. al momento en que yo sí era muy, muy hiperactivo, entonces de repente me tienes ahí encerrado en una cama prácticamente. Ajá. Y aparte como fue una fractura de fémur, Sí, muy pues tenía fuerte. el pie así levantado y no podía mover absolutamente. Entonces, pues yo necesitaba actividad. Sí. Me acuerdo que ponían a inflar globos también para estar ejercitando los pulmones porque no se te puede atrofiar, ¿no? Por estar tanto tiempo acostado, sobre todo de niño. Pero pues Sí. ya con la lectura, pues haz de cuenta que yo me salía a jugar en la calle en mi cabeza, porque empiezas a volar a donde el libro te lleva y tu imaginación empieza a activarse. Entonces es una manera de sobrellevar el tiempo, Sí, de totalmente. poder hacer cosas que realmente no puedes hacer físicamente. Sí. Oye, Checo, yo me quedé reflexionando sobre esto de que conjugas de la escritura, la literatura y la arquitectura. ¿En algún porcentaje o en alguna medida crees que practicar la escritura y la lectura te hacen en algún porcentaje mejor arquitecto? ¿Tú crees que te ha ayudado a ser un mejor profesional o profesionista de Yo creo que nos ayuda a todos en cualquier profesión, porque por más bueno que seas en lo que haces, a lo que te desempeñas, siempre es bueno leer para investigar. A mí me gusta mucho investigar. Entonces, pues yo leo mucho a otros arquitectos. Dentro de la rama de la arquitectura, que es muy extensa, hay arquitectos que se dedican al urbanismo, al paisajismo, interiorismo. Hay muchas corrientes. Entonces, de todo hay que aprender siempre, porque uno no sabe todas las cosas. Y no nada más eso, lees de cosas muy diferentes. Como te digo, la arquitectura es muy extensa. También a veces necesito saber cosas de química, por ejemplo, para saber yo cómo reaccionan ciertos materiales. Tengo un amigo, César Álvarez, que es muy bueno para todo lo que es impermeabilizaciones y demás. Y siendo arquitecto, pues él sabe mucho de ciertas reacciones químicas que te dan ciertos productos. Y así es con muchas otras cosas. También tengo que saber de ecología, de arqueología, de todo, porque es una rama muy extensa. Como te digo, no tenemos que saber todo, pero al menos tienes que saber dónde buscar. Al menos tienes que saber a quién leer, porque cada trabajo es una situación distinta. Tengo que saber del terreno, de la tierra, cómo es, qué tipo de tierra te da cierta resistencia, etcétera. O sea, es muy vasto. Y como te digo, todo eso no lo voy a tener siempre en la cabeza. Para eso son los libros. Ahí los tenemos almacenados. Entonces, yo creo que a todos nos hace ser un poquito mejores la lectura. Cada quien en su profesión. Sí, de algún modo, pues tu novela se plasma mucho la arquitectura mexicana. Sí. Y es algo, la verdad, bastante, pues, muy rico. Y al momento de que empezaste a escribir este libro, ¿leíste algunos libros que te pudiste basar para poder escribirlo? ¿O cómo fue que pudiste escribir todos estos lugares? Sí, mira, como te platicaba, yo empecé leyendo Azteca de Gary Jennings, fue el que me atrapó. Me lo prestó un amigo que es diseñador industrial, Ismael, vive en Fresnillo, Zacatecas, ya. Hace mucho que no lo veo, pero fue el que me prestó ese libro. Ya después de ese me fui a leer otro, que era uno que hablaba de Moctezuma, y luego el de Sangre Azteca, y total de cuenta que me fui mucho por ese camino. Empecé a comprar montones de revistas de arqueología mexicana, porque también todo eso lo empecé a combinar con la arquitectura. Obviamente para saber de arquitectura mexicana necesitas saber arqueología, porque pues todo eso ya lo tenemos enterrado, sí. ya no existe. Entonces hay que irse al pasado, y para irse al pasado te vas a los libros, te vas a la arqueología, y por medio de todo eso es como vas haciéndote tu biblioteca, ¿no? Tus archivos. Ya cuando empecé a escribir esto, también se fue dando poco a poco, porque desde el principio, cuando lo empecé a escribir al principio el primer libro, no sabía yo realmente en qué iba a terminar.
Yo empecé escribiendo una historia y después se fueron ocurriéndome cosas, se me fueron ocurriendo cosas, perdón, y digamos que empecé a construirlo. Haz de cuenta, los primeros capítulos puse los cimientos de mi casa y fui poniendo el primer piso, el segundo piso, ya después los acabados y demás, ¿no? Entonces, digamos que ya lo traía, pero realmente no sabía lo que iba a hacer cuando lo empecé. Simplemente lo que yo recomiendo, si alguien quiere empezar a escribir, lo más difícil es empezar a hacerlo realmente. Agárrate un lápiz y ponte a escribir tu primer página. Y ya después de ahí, es como cuando empiezas a caminar. Lo importante es dar el primer paso. Y ya después vas a dar el segundo, y ahí medio te ladeas y te caes de sentón y te vuelves a levantar. Y así muchas veces vas a hacer bolita de papelitos y lo vas a tirar a la basura, como te platiqué también. Pero vuelves a agarrar otra vez el lápiz y vuelves a escribir, y esto no te gustó, también otra vez lo echas para un lado, y hasta que ya te das cuenta que estás caminando sobre terreno firme, ya te vas de corrido. Al Oye, menos conmigo es así. Checo, hablando de esto que mencionas de la arquitectura mexicana y prehispánica, más o menos en la mitad del primer libro del mundo del Nahual, cuando empieza el camino del guerrero, el Tonali, que es el personaje principal, se hospeda en una casa que describe en mucho detalle. ¿Nos podrías platicar un poco cómo es esta casa, para los que no han leído el libro, y si has tenido, porque tiene muchos elementos ahí que me gustaría que explicaras, y luego te quisiera preguntar si has tenido experiencia diseñando algún tipo de o edificios o viviendas que tengan esas características, que sean pues no tan, sí, que estén un poco más en balance con el medio ambiente y con lo que nos rodea, ¿no? Sí, mira, se llama arquitectura sustentable y se utilizan todos los elementos naturales a la mano para que la casa sea autosustentable. Haz de cuenta que el agua que usas para lavarte las manos también te sirve para llenar el tanque del baño. O sea, no usas agua potable para el baño, que es lo que normalmente hacemos. Y haz de cuenta que todo es como un cuerpo humano, ¿no? No soy experto en la materia, no me ha tocado diseñarla. Esa casa que menciono en el libro la diseñé en la mente. Algún maestro una vez en la facultad me comentó que, perdón, es medio raro. Algún maestro una vez me comentó que los arquitectos, nuestra formación académica, nos permite hacer construcciones en tercera dimensión mentalmente. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí en el estudio, te lo puedo dibujar en la cabeza y hasta darle vueltas, así como hace Tony Stark ahí en Avengers, ¿no? Así cuenta, algo parecido. Entonces, cuando estoy describiendo esa casa, como me comentabas hace rato, que muy detallosa y todo, porque todo lo estoy dibujando en la cabeza. Ahorita no me acuerdo todos los detalles, pero sí me acuerdo que tiene un jardín interior. En el jardín tiene un pequeño estanque con peces de colores, tortugas, tiene un árbol en el centro, que eso yo lo vislumbro como el corazón de la casa, con sus pulmones, que es el árbol, que es un árbol típico de la zona de ahí del Tajín. Lo que utilizo mucho en los materiales de esa casa, madera, piedra y vidrio. Bueno, en este caso es cuarzo, que son puros elementos naturales. Que encuentras en la naturaleza. Exacto, sí. Porque la cultura que estoy describiendo, que se supone que es una cultura que se perdió en el tiempo, pero el mundo del Nahual se supone que es un mundo, digamos, como en otra dimensión, que siguió avanzando, mientras nosotros después de la invasión europea nos quedamos muy estancados. Ya ahorita México como que empieza a dar unos primeros pasos como país, pero yo lo estoy escribiendo como que ese mundo siguió avanzando por su lado y nadie lo ve porque está en otra dimensión. Sí. Entonces la forma de evolucionar de ellos es distinta. No tienen super edificios inteligentes como nosotros, pero ellos manejan, tienen un respeto muy grande por la naturaleza. Sí. Que es algo que nosotros apenas estamos aprendiendo. Que a lo mejor es un poco más inteligente, ¿no? Exacto. Que el edificio. Exacto, de hecho es más inteligente. Nosotros apenas lo estamos viendo, los estragos que hemos hecho con el medio ambiente.
que sí, muy bonitos edificios y todo, pero echamos a perder el planeta de muchas maneras. Entonces apenas nos estamos dando cuenta de esas cosas que ellos ya saben. Sí. Mencionas también que recolectan el agua de lluvia y con eso solventan las necesidades de bañarse, lavarse las manos o lo que sea que tengan que hacer, tomar agua. Entonces me llamó mucho la atención, por eso que quería que hablaras un poco de eso. Y acá en nuestra región norestense leí que con las precipitaciones que tenemos solventaríamos como el 30 o el 40% de todas las necesidades que tenemos de agua potable. Pero bueno, ojalá que en el futuro tengas pues, más experiencias cercanas. ¿Es una de tus inquietudes tener más experiencias con este tipo de construcción? Sí, claro, a mí me desespera mucho ver cómo echamos a perder muchas cosas. Por ejemplo, la Ciudad de México es una ciudad que batalla, pero bastante con el agua. Si no fuera por el sistema Cutzamala, que muy seguido tiene problemas con él, muchas partes de la ciudad tienen agua a ciertas horas del día y agua de muy mala calidad. Pero en la Ciudad de México llueve, no sé, como 5 o 10 veces más que Monterrey. No deberían de tener problemas de agua, pero no captan el agua en ningún edificio, ninguna casa. No aprovechan el agua de lluvia, todo se va por el drenaje. Entonces es increíble cómo teniendo tantos recursos, esa ciudad tan enorme tiene problemas de agua. Es algo que es increíble. Y no tienen ahorita ellos donde hacer una presa. Como aquí tenemos nosotros mucho terreno, espacio. La Ciudad de México no se puede porque está demasiado grande, entonces demasiado poblada, y alrededor pues también hay muchas ciudades como Pachuca, Puebla, Querétaro, etcétera, ¿no? Entonces no hay lugar para hacer presas, pero tienen demasiada agua, nada más que no la saben aprovechar. Sí. Entonces sí, inquietudes, esa, pues no nada más en mi caso y no nada más como arquitecto, yo creo que todo la debemos de tener. Y bueno, después de este contexto, ¿podrías platicarle a quienes nos están viendo un poco sobre una breve sinopsis sobre tu novela? Ok, mira, se trata de un chico que él se siente diferente desde niño, porque a veces escucha cosas que los demás no escuchan, ve cosas que los demás no ven, o no las ve así tácitamente, pero como que de repente siente que hay algo por ahí que no está y sí está al mismo tiempo. O sea, él se siente raro, ¿sí? Digamos como ver fantasmas, pero no estamos hablando de fantasmas. Es así como que ve cosas. Se le mueven cosas y así, ¿no? Y nunca lo platica porque pues, el típico miedo de que van a decir que estoy loco, ¿no? Entonces, con el tiempo llega a empezar sus estudios universitarios, ya como que esas cosas de niño se le van olvidando, porque ya empieza a vivir en el mundo de nosotros, que para las culturas prehispánicas le decían el mundo del tonal, de nosotros, el físico, el tácito, y el mundo del nahual es como otra dimensión. Entonces, él ya de cuenta que se está olvidando de todo lo que, sus inquietudes de niño, pero por un viaje que hace con unos compañeros suyos, encuentra una persona que nota que ese chico es diferente, sabe que él ve cosas. Este señor, porque ese señor es un nahual. Un nahual es como un brujo, pero no es realmente un brujo como nosotros lo conocemos, porque en las culturas prehispánicas no existe el concepto de brujo tal cual. Había curanderos, había nahuales, había cosas diferentes. Para nosotros un brujo viene de cultura europea, sí, y eres una persona mala, normalmente, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces el nahual como que lo distingue y le va poniendo ciertas pruebas con la ayuda de niños que tiene como aprendices. Se ponen a hacerle ahí algunas bromas para cerciorarse que realmente este chavo maco realmente ve cosas que los demás no. Y de repente en un tropiezo, digamos, del destino, que es lo que significa el nombre tonal y destino, sin querer, sin saber lo que está haciendo Mako, se transporta a ese mundo. No sabe lo que hizo, simplemente de repente está ahí y empieza a aprender con la gente que conoce, ya del otro lado, y lo empiezan a ayudar. Y después él empieza a ayudar a sus amigos, les empieza a platicar, ya como que se da cuenta que sí existe lo que él vivía de niño,
como que se emociona al saber de que, no estoy loco. Ujú. O sea, sí había cosas ahí. Sí. Se da cuenta de eso y empieza a meterse, como tú dices, en el camino del guerrero, es cuando empieza a prepararse para realmente transportarse a ese mundo a voluntad. No por accidente, sino ya a voluntad. Y todo esto que nos platicas, la aventura de Mako, conociendo y luego entrando al mundo de Nahual, eso es el primer libro, que es este que voy a tratar de mostrar aquí. Y el segundo libro, platícanos también qué es Las Guerras Nahuales, más o menos de qué se trata o qué es lo que sucede en este segundo libro. Ok. En el primer libro es donde él se da cuenta de todo lo que puede hacer, descubre el mundo del Nahual, pero hay una persona que es la antagonista en este caso, es un personaje que le llamo la Catrina, porque es una mujer así que se viste siempre de negro, trae un velo y su rostro es calavérico. Muy guapa, pero así como que muy, poquita carne, ¿no? Digamos. Le dicen la Catrina a ellos ahí en ese mundo. Ella como que no está contenta con la presencia de él, porque digamos que la gente que está en el mundo de Nahual ahí nació. O sea, no es gente que se esté transportando del mundo del tonal. Entonces a ella como que no le gusta que llegue una persona que ella considera que estamos llenos de vicios, que realmente sí lo estamos, ¿no? Es una persona que, o sea, viene de un mundo donde le dan importancia al dinero por encima de la naturaleza, se fijan en cosas muy banales, y la gente del mundo del Nahual realmente son gente espiritualmente muy avanzada, muy diferente. No se fijan en emociones como nosotros, etcétera. O sea, son mundos totalmente diferentes. Entonces, esta señora no le agrada que Mako llega a transportarse a ese mundo, y menos cuando se da cuenta que no nada más logró ir al mundo del Nahual, sino que resulta que es digamos como un prodigio, y él empieza a llevar a sus amigos también, y total, empieza a haber ese conflicto. En el primer libro termina precisamente en un conflicto, en una batalla en el Tajín. Después, en el segundo libro, ya es cuando vienen se desarrolla el conflicto y tal. Muy bien. La Catrina es parte de un consejo de ancianos, que son los 7 ancianos digamos, los nahuales más poderosos. Tiene mucha influencia, y entonces empieza a haber guerras incluso en el cono sur, allá en las ciudades de Tiahuanacu, en Chile, en Bolivia, Machu Picchu, acá también en Centroamérica, en las ciudades mayas de Centroamérica, incluso en el Caribe, México, etcétera, ¿no? Empieza a haber conflictos por todos lados. Obviamente no se lo voy a platicar para que lo lean, pero termina habiendo un conflicto central, donde ya hay duelos. Ella termina pues siendo el rival. Bueno, eso sí lo puedo decir porque viene en la portada, donde la Catrina está peleando con Tonali. Ahí ese es el eje central del libro. Muy bien. Ellos terminan enfrentándose. El conflicto, y muy bien. Al menos hasta ahorita. Sí, pues a mí me gusta mucho esa parte donde él convence a sus amigos de, es verdad, no estoy loco, eso es lo que está pasando. Me gusta mucho que haya otra dimensión, que es el Nahual y todo esto. Y bueno, también cuando lo estaba leyendo vi que tiene ciertos versos como de poesía. Y estos versos, ¿por qué decidiste ponerlos, o qué fue lo que te llevó a hacerlo? Bueno, yo escribo poesía desde que estaba chiquito. Como empecé a leer muy, muy pronto, de 5 años, digamos que la primaria yo sentía como que me quedaba cortita. Entonces yo escribo versos como desde los 6, 7 años. Y me gustó darle personalizar el libro, como que darle un carácter muy mío, porque al principio de muchos de los capítulos empiezo con un verso, porque se supone que el protagonista, Mako, es también una persona que le gusta escribir. Entonces, como que te doy un adelanto, te doy un breve resumen con un poema, una síntesis del capítulo anterior, del que acabas de leer. El siguiente empieza con un breve resumen en un poema. Y muchas veces, pues ya, muchas veces fueron poemas que ya tenía, que los acomodé a la historia. Así los trabajé un poquito. Y muchos son que salieron aquí
mientras estuve escribiendo estos libros. Ah, qué bien, sí. Sí, es que me gustó que está muy padre lo que dices que en el poema viene como la síntesis Sí, del capítulo del anterior. capítulo y fue algo lo que me llamó mucho la atención. Sí, Ajá. sí, me gustó. No, muchas gracias. Oye, Checo, digo, ya lo habíamos platicado con anterioridad, no sé si haya cambiado tu respuesta. Si tuvieras o descubrieras o cuando descubras tu nahual, ¿qué crees que va a ser ese nahual? Yo me acuerdo que me preguntaste, no me acuerdo qué te respondí, pero yo creo que sería algún tipo de ave. Algún tipo de ave. Muchas veces me ha pasado que, o yo creo que a muchos nos ha pasado, que sueñas que estás volando y se Sí. siente una emoción muy, muy grande. Muchas veces me he despertado así con el pecho lleno de la emoción de que estuve volando en el sueño, ¿no? Entonces yo pienso que sería algún tipo de ave. Oye, una de las cosas, digo, no sé por qué te llamó la atención la figura del nahual, o sea, por qué, digo, con todos los dioses y las costumbres y con todos los edificios que tenemos en la cultura mexicana y prehispánica, ¿por qué te llamó la atención? ¿Qué fue lo que más te atrajo de la figura del nahual para escribir y desarrollar el libro sobre eso? Porque conocí uno. Como empecé a meterme mucho en este asunto prehispánico, por medio de internet empecé a estar en algunos grupos, etc. Conocí a una española que ella dice que en su vida pasada fue mexicana. Se llama Xiu. Bueno, no se llama Xiu realmente, pero ella se pone así. Que Xiu es como turquesa en náhuatl. Conocí a ella por internet, platicamos muchas veces, y ella me presentó a un nahual, que es su maestro. Cuando me fui a vivir a Ciudad de México lo conocí en persona, pero es una persona muy, no le gustan los reflectores para nada. Su nombre se lo cambia continuamente, es muy difícil encontrarlo. Yo afortunadamente lo he visto un par de veces. Él se hacía llamar Olcán, que hay un personaje en el libro que se llama Olcán, pero no es su nombre tampoco y se lo cambia continuamente. De hecho, supe que es maestro de la UNAM. Ya eso pues me enteré por casualidad. Pero la primera vez que lo conocí, pues estuve platicando mucho tiempo con él. Es una persona de una espiritualidad muy alta. Te transmite su energía muy fuerte. Entonces, pues digamos que por ese lado fue lo que me llevó a hablar de ellos. Digo, lo que a mí más me llamó la atención es como al ver o al aceptar o al ver que puedo yo tener un lado animal. Eso me baja mi ego y me baja como de ya no creerme como un ser humano y que estoy por encima de la creación o por encima de los animales o de la naturaleza. Eso fue, digo, eso, y creo que lo describes en el libro, como que esa conexión que tenían nuestros ancestros con la naturaleza, creo que es parte de esto de reconocerte y reconocerlo como la elevación de un ser humano. Cuando un ser humano reconoce que tiene conexión con el mundo animal y que a lo mejor puede tener como ese espíritu, Son cosas distintas. Ajá. Mira, ellos le llaman el nahuali al espíritu animal que nos acompaña desde el momento de nacimiento. Es el nahuali. Nahuali significa como disfraz, como lo que te cubre. Entonces se supone que cada quien tenemos un espíritu que nos acompaña así. Nahuali. Pero ellos respetan también mucho a los animales, entonces les llaman ellos hermanos menores. Llámense perros, gatos, puercos, lo que sea. Ellos, los nahuales, lo ven como hermanos menores. Eso es una cultura de mucho respeto. Sí. Incluso cuando llegan a comer carne, que obviamente que lo hacen, ellos primero se disculpan, agradecen. y le agradecen ser parte de ahora de ellos, brindarles su energía, etcétera, ¿no? Con las plantas igual, es una cultura de mucho respeto. Entonces, no es exactamente como lo planteas, sí te entiendo el punto, pero son cosas distintas. El nahuali sí es como parte de uno mismo,
como una parte de tu alma, digamos. Ajá. Y bueno, ya estamos casi por despedirnos, pero antes nos gustaría que nos pudieras compartir 3 palabras con las que puedas escribir el primer libro y también el segundo. 3 palabras primero para Tonali en el mundo de Nahuatl. Ajá. ¿Qué? Es que no sé. Digamos, amistad, asombro, ¿cuál será la tercera? Aventura. Ah. Sí, ¿por qué no? Aventura. Es parte del asombro. Bueno, hay mucha emoción ahí. Pero sí, me quedo con esas 3. Oye, de este primer libro a mí me gustó, siempre me han gustado que hay torneos y hay entrenamiento y hay un crecimiento. Eso digo, no sé si a todo el mundo pero a mí siempre me gustan ese tipo de interacciones y ese tipo de actividades que medio te hace entender que para tener un crecimiento tienes que entrenar y luego hay una competencia. Se me hizo muy interesante. Es una manera muy interesante de verlo, pero en el segundo también hay. Y para el segundo libro de las guerras nahuales, ¿qué 3 palabras crees que podrías usar para sintetizar o...? Misterio, traición y amor. Ay, qué bonito. Bueno, y ya por último, me gustaría preguntarte 3 consejos que le quieras dar a alguien que está apenas empezando con la escritura. Ahorita nos compartías uno de dejarte llevar con el lápiz, con la pluma, pero ¿qué otros 2 te gustaría compartirle a esta persona? Ok, pues para empezar, leer mucho. Y sobre todo, claro que a todos, bueno, no a todos, ¿verdad? Pero mucha gente que lee le gusta leer de todo. Yo pienso que cuando ya vas a escribir algo, ya tienes que ser un poquito más específico con lo que lees. No es de cajón, no es una ley, ¿verdad? Pero sí le tienes que dar un poquito de más importancia porque te tienes que ir alimentando de muchas cosas. Sin miedo al éxito, papi, como dicen, ¿no? Tú haz lo que tú quieras. Si queda bien, si queda mal, es lo menos importante. Lo importante es sacar lo que tú tienes adentro. Y lo importante es tú estar conforme contigo mismo de lo que hiciste. Es como tu retoño. Ya si a fulano no le gusta, pues es su problema. Tú haz lo que a ti te guste y vacíalo ahí. ¿Por qué? Porque es una parte de tu personalidad. Es como las amistades. No vas a ser tú como quieras que tus amigos quieren que seas, ¿no? Tú vas a ser tú. Sí, y si les gusta, bien, y si no, pues ni modo, entonces no son tus amigos. Y hablando de eso, digo, para que puedan emitir su juicio y lean los 2 libros de Checo, están disponibles en Google Books o Google Libros, gratuitos, digitales, para que los descarguen, los lean y le hacen una reseña a Checo. Por favor, las reseñas son importantes. En Amazon, si quieren una copia como esta, si no se la logran ganar en la dinámica de leer para crear, la pueden comprar una copia digital en Amazon y esa sí tiene un costo, lo checan ahí, ¿verdad? Sí, en Amazon también lo pueden descargar gratis en Kindle. Para Kindle, sí. Sí, pero ya para impreso físicamente, eso sí, ya tiene un costo y Amazon te lo envía a tu casa o donde quieras, ¿verdad? Muy bien, pues no sé si antes de terminar pudiéramos compartir de nuevo las redes sociales de Leer para Crear. Y pues agradecemos a todos que nos hayan acompañado el día de hoy. Pues esténse pendientes para que se ganen el libro de Checo. Pusimos también las redes sociales de Checo. Síganlo. Yo creo que va a ser parte de la dinámica para que se ganen los libros. Esas son las redes de Leer para Crear. Y pues esperamos estar muy pronto de nuevo con ustedes, con más escritores. Si quieren que invitemos a alguien en particular, por favor menciónenlo en las redes y vamos a hacer lo posible por traerlo al estudio. Sí, muchas gracias por acompañarnos, Checo. Esperemos tenerte pronto otra vez. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues como dijo Marcelo, quédense al pendiente de las redes sociales para la dinámica. Saludos a todos. Bye. Leer para crear.
un programa que promueve la lectura y en el que buscamos construir contenido después de ella. ¿Te gustaría recorrer el mundo y diseñar el tuyo? Acompáñanos en este viaje. UR Radio, diálogo en sintonía.